Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. 12 hombres en pugna es una película dirigida por Sidney Lumet con dirección de fotografía a cargo de Boris Kaufman. La película gira alrededor de un caso de homicidio en el que un muchacho presuntamente apuñaló y mató a su padre. El título se refiere a los 12 hombres en el jurado que deben decidir si el muchacho es finalmente culpable o no y si será condenado a muerte por el crimen. Al inicio de la película, 11 de los jurados están convencidos de su culpabilidad. Solo uno de ellos, el jurado número 8, sugiere que el muchacho podría ser inocente. La película dura poco más de 90 minutos y se desarrolla casi totalmente en el interior de un pequeño cuarto, en el que el jurado número 8 presenta sus argumentos para tratar de convencer al resto. 12 hombres en pugna es ampliamente considerada una de las mejores películas en la historia del cine, a pesar de que todo el drama transcurre en una sola locación, algo que puede no parecer muy cinematográfico a primera vista. Para entender qué hace a 12 hombres en pugna una película tan especial, tenemos que hablar de los lentes. Los lentes que utilizan las cámaras fotográficas y de cine no ven igual que el ojo humano, y distintos tipos de lentes tienen diferentes propiedades. Una de las más importantes es el ángulo de luz que reciben. Los lentes angulares tienen un ángulo de visión más amplio, mientras que los lentes largos capturan un área más reducida. Los lentes angulares tienden a distorsionar el espacio tridimensional que vemos en la imagen. Por una parte, los objetos parecen más alejados el uno del otro. Los lentes más largos, por otra parte, hacen que los objetos en el fondo parezcan más cerca el uno del otro. Se puede decir que aplanan o comprimen el espacio. Los lentes más largos también tienen mucha menor profundidad de campo. Esto se refiere al espacio en escena que está enfocado, donde la imagen es más nítida. En un plano filmado con un lente más largo, vemos menos elementos enfocados, mientras que el fondo se vuelve más borroso. Conociendo estas herramientas, se vuelve un poco más claro lo que Sidney Lumet y Boris Kaufman hicieron. En su libro, Así se hacen las películas, Lumet escribe: "Nunca se me ocurrió que filmar una película entera en un cuarto fuera un problema. De hecho, sentí que podía convertirlo en una ventaja. Uno de los más importantes elementos dramáticos para mí era el sentido de encierro que estos hombres debieron de haber sentido en esa habitación. Inmediatamente una trama de lentes se me ocurrió. A medida que la película se desarrollaba, quería que el cuarto pareciera cada vez más pequeño. Eso significaba que lentamente cambiaría a lentes más largos a medida que la película continuaba. Empezando con el rango normal, 28 a 40 milímetros, progresamos a lentes de 50 milímetros, 75 milímetros, 100 milímetros. Además, filmé el primer tercio de la película arriba del nivel de ojo y el último tercio debajo del nivel de ojo. De esta manera, el techo empezó a aparecer. El sentido de claustrofobia creciente hizo mucho para aumentar la tensión de la última parte de la película. En la toma final, un exterior que mostraba a los jurados dejar el edificio de la corte, usé un lente de gran angular, más grande que cualquier lente que había sido utilizado en toda la película. También elevé la cámara al nivel más alto arriba del nivel del ojo. La intención era darnos a todos aire, dejarnos respirar finalmente, después de 2 horas cada vez más confinadas. Uno puede notar esos cambios entre las primeras y las últimas escenas de la película. El efecto no siempre es consciente. No es fácil ver una toma y de inmediato determinar qué lente se utilizó en ella. Pero los lentes igualmente cambian la forma en que vemos a los personajes, los objetos y el espacio, y por lo tanto las sensaciones que experimentamos al verlos. Esto es importante porque cuando hablamos del cine es muy fácil hablar solo de lo que pasa en la película y no tanto de cómo se nos muestra. La fotografía no está ahí solo para crear bonitas e impresionantes imágenes. Es también para provocarnos sensaciones y esas sensaciones son parte de la narrativa, igual que los personajes y la trama.